Bueno, en Bien, esta clase vamos a hablar de los antecedentes históricos de las relaciones exteriores, ¿no? Y para esto vamos a tener en cuenta bien, fundamentalmente los videos que yo les encomendé que vieran, el reportaje al investigador del CONICET y eh, también el otro que yo les hice una aproximación de algunos aspectos históricos que a mí me parecían para destacar, ¿no? Porque eso nos va a dar una serie de conclusiones que para nosotros son importantes, ¿no? Como conclusiones, no el contexto, no tanto el contexto histórico, sino algunas conclusiones que podemos sacar de ese contexto histórico que a nosotros nos va a servir para seguir avanzando, ¿no? Eh, y bueno, eso, por bien, ejemplo, nos lleva a hablar de la institución consular. Nosotros, Silvia, en lo que respecta a derecho diplomático y consular, establecemos una división tajante entre lo que es las relaciones diplomáticas a cargo de una embajada, ¿no? Vinculada a las relaciones exteriores, bilaterales, de dos naciones soberanas, y por otro lado las relaciones consulares, porque el consulado, que puede estar incluido en la embajada o no, es, por decirlo así, rápidamente, es una manifestación de la administración pública nacional en el extranjero, ¿no? Se ve clara la distinción entre lo que es una embajada y lo que es un consulado, ¿no? El consulado lo que busca es proteger tal vez sí, los intereses de los connacionales, ¿no? En el extranjero. El consulado de Roma, el consulado de acá, de allá, busca, el consulado argentino, ¿no? Busca dar alguna protección a los connacionales, en lo que vamos a ver más adelante, por supuesto, más específico, pero es distinto de la embajada, ¿no? Y claro, nosotros podemos ver hasta ahora que producto de la evolución histórica, ¿no? Sobre todo desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, lo que se produce es una defragmentación del poder que va a traer consigo la inexistencia de un Estado, ¿no? O Estados poderosos, se va a fragmentar, porque está fragmentado el poder en los tiempos de la Alta y Baja Edad Media, y no vamos a encontrar muchas relaciones diplomáticas, ¿no? Entre naciones, van a ser muy escasas. Pero lo que sí va a surgir, sobre todo en los siglos XII, XIII, más que nada por el comercio, ¿no? En función del comercio que van a llevar adelante, se va a llevar adelante en el Mediterráneo, ¿no? Las ciudades del norte de Italia, en el Báltico, ¿no? Las ciudades alemanas. Lo que sí va a surgir es una figura que es la institución consular, ¿no? Que va a ser una entidad propia de asociaciones que se encargaba de defender los intereses puntuales de los comerciantes connacionales en el extranjero, ¿no? De los genoveses en Jerusalén, ¿no? Por ejemplo, de los genoveses, de los catalanes en Estambul, no en Constantinopla en realidad, en el extranjero. Y esto va a tener un cariz municipal o gremial, si se quiere, ¿no? Con un neto corte privatístico, o sea, no van a estar las naciones detrás de estas relaciones con nacionales, sino que van a estar orientadas por, como te comentaba, gremios, municipios, ¿no? Eh, para poder proteger a esos comerciantes que estaban en el extranjero. O sea, es como una actividad privada, por decirlo así, comercial y privada. sí, No existe un Estado detrás, reitero esto, que esté, digamos, apoyando estas avanzadas consulares. Pero, por supuesto, esta modalidad de relaciones internacionales, la institución consular de estos comerciantes, ¿no? De estas ciudades que comercializaban y tenían puestos de avanzada en otras ciudades, va a ir decayendo hasta desaparecer, en tanto y en cuanto se van a ir consolidando los estados nacionales, y en tanto y en cuanto va a ir surgiendo la figura de la embajada, ¿no? La embajada como relación exterior oficial que lleva adelante un determinado Estado nacional. Al respecto del auge y la decadencia de la institución consular,
nosotros encontramos como mojón en 1648, mediados del siglo XVII, la paz de Westfalia, ¿no? La paz de Westfalia puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania, que se había llevado adelante por motivos religiosos, y también la guerra de los 80 años, ¿no? Que había encontrado a España y a los Países Bajos en una guerra que parecía no tener fin. Esta paz de Westfalia entonces le puso fin a estas cuestiones bélicas que involucraban a toda Europa prácticamente, y en 1648 se lleva adelante la celebración del primer Congreso Diplomático moderno, ¿no? 1648, donde se van a suscribir básicamente dos tratados, que son el de Osnabrück y Münster, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos decir, como un hito, ¿no? Que se estaba dando inicio a un nuevo orden en la Europa central, ¿no? Basado en el concepto de soberanía nacional, ¿no? Ahí es cuando nosotros marcamos la decadencia de la institución consular como nosotros antes la conocíamos, ¿no? En los tiempos alto y bajo medievales. ¿Por qué? Porque ahora va a ser el Estado Nacional el que va a venir a absorber las funciones o parte de las funciones que tenían antes los consulados de gremios y ciudades, ¿no? Sin perjuicio de esto, desde el punto de vista jurídico, el derecho diplomático, el derecho consular, todavía va a seguir siendo no escrito. O sea, no vamos a tener fuentes escritas y va a imperar, como incluso hoy en el tiempo presente, la costumbre, ¿no? La costumbre va a ser fuente del derecho internacional público y fundamentalmente del derecho diplomático y consular. A finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico van a repercutir también en el ámbito del derecho internacional, ¿no? Y se van a establecer, merced a esta Revolución Francesa, 1789, ¿no? Y al Imperio Napoleónico, que va a terminar en 1815, se va a establecer un principio basilar, un principio medular en esta materia, que es el principio de la igualdad de los estados. Principio de la igualdad de los estados. Fomentando y propiciando la búsqueda de acuerdos entre estos estados, ¿no? En pie de igualdad, y también el comercio internacional, ¿no? Ya estamos en principio del siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XIX. Y como también se va a fomentar, te comentaba, el tráfico internacional, esto va a demandar la búsqueda de pactos comerciales, ¿no? Que así lo posibiliten. Y en función de esto, es que para principios del siglo XIX va a surgir remozada la institución consular que había desaparecido para 1648. Pero nace con características muy distintas, ¿no? Muy distintas. ¿Por qué? Porque va a ser el Estado el que va a estar detrás, ¿no? Orientando y guiando las actuaciones de esta nueva institución consular. Con motivo de la derrota de Napoleón en 1815, se va a llevar adelante el Congreso de Viena, ¿no? ¿Qué fue el Congreso de Viena? Bueno, el Congreso de Viena fue el encuentro internacional que se celebró, por supuesto, en la capital del Imperio Austríaco, convocado con el objeto de restablecer las fronteras de Europa. ¿Tras qué? Tras la derrota de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen, nos referimos justamente a Francia, a fin de qué? De establecer un equilibrio de poder, ¿no? No estando Napoleón, es necesario que las naciones centrales, las naciones ganadoras, restablezcan en una mesa de negociación el nuevo escenario europeo, europeo central, no estando ya Napoleón, ¿no? Y así es que entonces, tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena de 1815-1818, duró 3 años, va a tener básicamente dos objetivos fundamentales, ¿no? Que va a ser, por un lado, establecer
en Europa la legitimidad de los monarcas, ¿no? La Santa Alianza. Y por otro lado, como yo te comentaba, como yo les comentaba, ¿no? Restablecer el equilibrio entre las naciones europeas, equilibrio que había sido trastocado en función de los avances napoleónicos en toda Europa. La base para ello, sí, en este caso va a ser el establecimiento de normas convencionales sobre derecho diplomático y consular, ¿no? Que van a establecer las clases y van a regular la precedencia, ¿no? Entre los jefes de misión a cargo de las misiones diplomáticas. Y en este momento, estamos 1815-1818, es cuando comienza a forjarse un derecho diplomático pero escrito, ¿no? Ahora ya tenemos una fuente escrita de derecho diplomático y consular, ¿no? Cosa que antes no había. Por otro lado, también hay que destacar el Congreso de Aquisgrán de 1818, que se celebró en Alemania, el 1 de octubre y el 15 de noviembre de 1818, un congreso que tuvo como miembros integrantes a la perdidosa Francia, ¿no? Y a las 4 naciones victoriosas de la guerra napoleónica, que por supuesto eran el Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, ¿no? Lo que era Prusia y Rusia, las cuales habían conformado la cuádruple alianza, ¿no? La finalidad de esta alianza había sido garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política en Europa, una Europa restaurada, ¿no? Y bueno, a partir de este momento surge lo que se va a conocer con el nombre de la Europa de los Congresos, que en lo que respecta a nuestra materia, ¿no? Al derecho internacional público, al derecho diplomático y consular, es importante esto de la Europa de los Congresos porque va a prever la celebración periódica de conferencias tendientes a mantener la paz y fundamentalmente hacer respetar los intereses comunes de quienes firmaron los signatarios de estos acuerdos, ¿no? Las 4 naciones, la cuádruple alianza, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, y Francia, ¿no? Eso es el Congreso de Aquisgrán. Todo lo que va a pasar en Europa va a repercutir en nuestro país y va a repercutir en las Américas, ¿no? Nosotros no vamos a ser ajenos a lo que va pasando en el resto del mundo. Cada acontecimiento en Europa va a tener su eco, sobre todo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes dos, les voy a hacer una pregunta a ustedes dos, después de comentarles esto. Napoleón, en el momento de auge de Napoleón, ¿no? Lleva adelante un bloqueo, ¿no? Un bloqueo de los puertos comerciales de Europa en relación de las mercaderías inglesas, ¿no? Inglaterra se encontraba para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la primera revolución industrial, ¿no? Y Napoleón le impide, estamos en 1804, comercializar sus mercaderías en Europa por este bloqueo continental. ¿Conocen ustedes cuáles fueron las consecuencias de que Inglaterra no pudiera vender los productos en Europa que hubieran impactado en las Provincias Unidas del Río de la Plata y puntualmente de Buenos Aires? A ver si hacen memoria. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo te va? Bueno, esto se los comento el, yo. el bloqueo, el bloqueo del puerto de Buenos Aires Claro, y pero la eso fue, imposibilidad eso fue posterior, me parece. sí. Sí, Acá, pero va de la mano, ¿eh? Va de la mano. Está bien, pero va de la mano, porque acá lo que se produce es la primera invasión inglesa y después la segunda. ¿Cuál era la finalidad del Imperio Británico al invadir estos territorios, ¿no? Y bueno, era justamente poder colocar sus mercaderías, ¿no? Ellos en una primera instancia van a invadir para conquistar, pero
van a ser expulsados, y más tarde, en mi opinión, esto corre por mi cuenta, se van a dar cuenta que no necesitan la ocupación territorial y que acá la gente habla inglés, ¿no? Sino que les alcanza ¿con qué? Con poder comercializar, sobre todo con el puerto de Buenos Aires, ¿no? Distintos acontecimientos en Europa van a repercutir en las Américas y sobre todo en las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Lo primero que vemos es que se forja en estas tierras, eh, si se quiere, un ánimo de localía que antes no existía, producto de las invasiones inglesas, ¿no? Comienzan a surgir grupos de criollos que sienten esta relación de pertenencia, probablemente la tenían, pero que tienen la posibilidad de verificarla, ¿no? Por conducto de la guerra, de las invasiones inglesas. Después existe otro hecho eh, cabalgado en los avances napoleónicos en España, ¿no? Que tiene que ver con la farsa de Bayona, que llevan a que renuncien los reyes españoles, Carlos y Fernando VII, el papá y el hijo, ¿no? Y cedan la corona a Napoleón, que se la va a dar a su hermano. Eso produce acá, cuando llegan esas noticias acá a América, sobre todo al Río de la Plata, producen otro acontecimiento importantísimo. No sé si les viene a la mente cuál podría haber sido. Y bueno, eso va a desembocar en los sucesos de mayo. ¿Por qué? Y porque no estando el monarca, van a surgir las tesis de que el poder retrovierte al pueblo, ¿no? Va a haber distintas discusiones al respecto, pero no es casualidad que con estos acontecimientos en la América española se va a producir un alzamiento, ¿no? Nosotros podemos decir respecto de la Revolución de Mayo que en realidad es una revolución eminentemente porteña, ¿no? Y que se emplea la máscara de Fernando VII, ¿no? ¿Escuchaban hablar de la máscara de Fernando VII? Lo dice Miguel Mateos cuando canta Una Revolución de Mayo en homenaje al rey de España. ¿Por qué? Porque al no estar los reyes españoles en uso de sus atribuciones como monarcas, ¿no? De estos territorios que no eran peninsulares, me refiero a la América, eh, los criollos y españoles también, muchos de ellos, veían que no existía ya un poder al cual responder en la metrópoli, en la península ibérica, en España, ¿no? Y que los habilitaba a poder pensar en que no debían estar sometidos a ningún sistema de juntas o de otro subdelegado o delegado del rey para forjar sus propios destinos, ¿no? Eh, Lógicamente, nosotros notamos que nuestra independencia como nación no se produce el 25 de mayo de 1810. Van a pasar varios años para que ésta tome forma, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la Revolución de Mayo, a mi modesto entender, obedecía más a los intereses porteños que los intereses del interior, ¿no? De hecho, tanto Belgrano fundamentalmente no va a tener suerte de imponer estas ideas primigenias en Paraguay, en Córdoba tampoco, va a correr mucho este ánimo revolucionario de los porteños, ¿no? Y va a encontrar sus primeros escollos esta Revolución de Mayo. Nosotros hablábamos también que en Europa en un determinado momento Napoleón es derrotado, ¿no? Y con eso se forma una santa alianza de naciones ganadoras, en donde lo que se busca es apoyar los regímenes monárquicos, ¿no? Y no es casualidad que para esos años, 1815 en adelante, eh, las Provincias Unidas del Río de la Plata también buscarán algún monarca, ¿no? Porque era el régimen imperante de la época. De hecho, podía haber sido un monarca
inca, como proponía Belgrano, o algún monarca, algún pariente de alguna monarquía en Europa, ¿no? Que quisiera hacerse cargo de estas tierras. Lo cual, por supuesto, no se va a dar. Este sistema válido para este momento, el de las monarquías, no va a tener lugar en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y para 1816 se va a producir la independencia, ¿no? El 9 de julio, la independencia nuestra, pues ya no nos quedaba otra, digamos. De 1810 a 1816 había pasado mucha agua bajo el puente. eh, España había vuelto nuevamente por sus fueros a ser una nación monárquica, rechaza las embajadas nacionales, los avances de los patriotas, no los atiende Fernando VII, y bueno, eso como saldo va a dar que las naciones americanas, en particular las Provincias Unidas del Río de la Plata, se van a independizar en 1816, ¿no? Y a la postre, España va a terminar perdiendo toda América, ¿no? Por sus malas gestiones a nivel diplomático e internacional. Cada acontecimiento en Europa, no es porque tengamos una mirada europeocentrista, por decirlo así, aunque lamentablemente a veces solemos tenerla, va a tener su implicancia en materia internacional en lo que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el 28 de mayo se celebra un día vinculado a la carrera que ustedes estudian, que es el ceremonial y protocolo? Googleenlo, a ver si alguno tiene una computadora. 28 de mayo, día del ceremonial y protocolo. A ver qué dice. ¿Por qué se celebra en la Argentina el 28 de mayo, día del ceremonial y protocolo? Y surge, Silvia, que te veo ahí que estás con la compu. Sí, Ahí está. sí. Y dice que es para organizar los actos protocolares en la época de la Revolución de Mayo. Eso es lo que sale, Exactamente. según un decreto. Claro. Nosotros hablamos de los sucesos de mayo y hablamos de, bien lo que dice Oscar, ¿eh? Oscar dice que el 28 de mayo se estableció como el Día Nacional del Ceremonial, impuesto por un decreto del año 93, ¿no? Decreto de Poder Ejecutivo, y que tiene relación con la sanción de las primeras normas protocolares destinadas a la organización de actos públicos en la época de la Revolución de Mayo. El que insistió con esto fue Moreno, y esto fue el 28 de mayo de 1810, o sea, bien iniciada los sucesos de mayo, ya surge alguien pensando en estas cuestiones que nos reúnen hoy en este Zoom, ¿no? Y a ustedes en el estudio de esta disciplina. Eh, pero la verdad es que el proceso de organizar, de coordinar una actuación conjunta de las provincias preexistentes al Estado Nacional, se va a demorar mucho tiempo, sin perjuicio de la Declaración de Independencia de 1816, ¿no? Eh, los autores hablan que en 1820 empieza la anarquía del año 20, ¿por qué? Porque va a haber guerras intestinas y fratricidas, ¿no? Entre los distintos integrantes de las provincias y sus élites, así como conflictos con hoy naciones que son el extranjero, que antes tal vez no lo eran. Y nosotros recién, después de Caseros, y en 1853 vamos a tener nuestra primera constitución, ¿no? Pero el país, vamos a tener una constitución en 1853, pero sin Buenos Aires, que va a terminar uniéndose a las Provincias Unidas, ya Argentina, en 1860, ¿no? Después de Cepeda segunda, si no me equivoco. Eh, y recién en 1860 nosotros vamos a tener una organización, ¿no? Para poder
cumplir con esa norma superior que vimos en las clases asincrónicas, que hacían referencia de que, como presupuesto de las relaciones exteriores, es importante la presencia, la existencia de un Estado, ¿no? Un Estado organizado. Recién en 1860 nosotros nos vamos a organizar, por lo menos de iure, como nación. Pero no obstante eso, yo tengo para ustedes una reseña de algunas relaciones internacionales que se celebraron primigeniamente, ¿no? El 21 de marzo de 1811, por ejemplo, se envió la primera misión diplomática a Chile. El 12 de octubre de 1811 se celebró un tratado con el Paraguay. El 8 de marzo de 1823, ya habiendo entrado en esta anarquía del año 20, se celebra un tratado con Colombia. En 1825 se va a celebrar un tratado muy importante que hoy se encuentra vigente, que es con Inglaterra, que era el Reino Unido de Gran Bretaña más Irlanda, ¿no? 1825, tras el gobierno de Rivadavia, les aporto ese dato, en los tiempos de la Constitución de Rivadavia, que no iba a tener suerte, se celebra un tratado que hoy se encuentra vigente con Inglaterra, ¿no? En 1828, el 27 de agosto de 1828, se celebra un tratado que reconoce la independencia del Uruguay. En 1826 se lleva adelante un congreso, el Congreso de Panamá, que junta a las naciones de América. Argentina no va a participar, 1826. En 1847 se realiza el primer Congreso Latinoamericano de Lima, que Argentina tampoco va a participar, ¿no? Vean ustedes cómo esto de no tener una organización central, un Estado organizado, ¿no? Y una constitución, de alguna manera va a repercutir en todas las relaciones internacionales. ¿Qué progreso puede tener un país que no está unificado, ¿no? Ya en 1856, el 15 de septiembre de 1856, se va a firmar el Tratado Continental de Santiago de Chile, ¿no? Para las Naciones de América. Urquiza en este caso se va a oponer, él se encontraba a cargo de la Confederación, así que bueno, se va a oponer a este tratado. Y esta postura se va a mantener por Mitre para 1862 y 1864, ¿no? Lo que nos va a marcar de alguna manera la posición de aislamiento que va a tener Argentina en las primeras décadas. O sea, realmente está aislado, no solo ubicado en la periferia del mundo, ¿no? Sino que además aislado de establecer relaciones internacionales y entre ellas diplomáticas. Pero para 1888, ya estamos en las postrimerías del siglo XIX, va a haber un cambio de la política internacional. En 1888, en 1889, se va a llevar adelante lo que se conoció con el nombre de Congreso Jurídico Sudamericano en Montevideo, y se va a firmar un tratado de derecho civil internacional en Montevideo, ¿no? 1889. Nosotros ya estamos dejando de lado un poco nuestra política aislacionista, pero esto va de la mano con la concreción de un país, ¿no? Con la organización de un país a finales del siglo XIX. En 1800, sin perjuicio de esto, en Washington, en 1889, se va a llevar adelante una conferencia panamericana, que lo que buscaba era la unión de las aduanas de las Américas, pero Argentina se va a oponer, participa, pero se va a oponer, lo cual nos marca esta tendencia de evitar estar aislado del mundo, ¿no? Pero en clara oposición. Y así es como promedia el siglo XIX, ¿no? Con estas las siguientes conclusiones. Una demora atroz en la organización del país, cosa que a otros países les tomó mucho menos. Vean el caso de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776, y si no me equivoco, la Constitución es de 1793. O sea que en pocos años los Estados Unidos lograron organizarse constitucionalmente. Nosotros vamos a tardar varias décadas, de 1810 a 1860, tenemos 50 años. 50 años para organizarnos, 50 años en donde corrieron ríos de sangre, ¿no? En estas luchas fratricidas por el poder, por intereses relativamente mezquinos o no, entre los distintos actores de esta época, ¿no?
Y esto, por supuesto, va a incidir directamente, como yo les marcaba, en las relaciones internacionales y va a asignar un aislamiento de una nación que geográficamente está aislada del mundo, porque el destino, lamentablemente, de Argentina es una nación, desde el punto de vista geográfico, aislada del mundo, y es una nación que por eso debe tener y debe afianzar sus relaciones internacionales, ¿no? Y recién estas relaciones internacionales, como yo les marcaba, van a surgir a a finales del siglo XIX, ¿no? Ya el siglo XX es otra historia. El siglo XX es otra historia, lo vamos a ver en las clases subsiguientes, pero es otra historia, ¿por qué? Porque hay dos conflictos mundiales, porque Argentina ya está organizada como nación, como casi todas las naciones de la Tierra, o muchas de ellas, ¿no? Y las relaciones serán distintas, se van a asemejar más a lo que nosotros conocemos como derecho internacional y derecho diplomático y consular. Pero debemos quedarnos con las siguientes ideas de lo que hemos hablado en este segmento. Primero, Edad Media, desfragmentación del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Pérdida del poder central. Alta Edad Media, siglo XII, XIII, surgimiento de la institución consular con neto carácter privatístico, ¿no? Esto lo pueden ver del reportaje y del video, los videos que yo subí. Son las conclusiones a las cuales ustedes deberían llegar, tal vez. Auge y caída de esta institución consular, el reemplazo de las embajadas por las embajadas ya oficiales con el surgimiento de las primeras naciones, ¿no? El Estado Nacional, y después, merced a los sucesos de Europa, las implicancias que hemos tenido nosotros aquí en América, ¿no? Y sobre todo en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que van a desembocar en los sucesos de Mayo, como veníamos hablando, y finalmente en la independencia, entre otros aspectos, ¿no? Así que bueno, primero y principal, voy a hacer ahora un stop